quiero que abras tu Biblia conmigo en Juan, capítulo 5, versículo 19 al 29. Por favor, que estamos en nuestra serie de Juan. Y si puedes, si tienes la fuerza, párate para darle reverencia a la palabra de Dios. Amén. El texto dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas mostrará. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Perdón. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Padre, venimos delante de ti, Señor, primero que todo dándote gracias, Jehová, por este servicio hoy, Señor. Gracias por tu palabra, Jehová, que es vida, Señor. En este momento, Jehová, te encomiendo el mensaje, Jehová, me encomiendo en tus manos, Jehová, que seas tú hablando a través de mí, Espíritu Santo, tus palabras y no mis palabras, Jehová. Que esta semilla, esta palabra caiga en buena tierra en el corazón de cada persona hoy aquí presente, Jehová, y oyendo este mensaje, Jesús. Encomendamos en tus manos, amén y amén. Pueden tomar asiento. Amén. Bueno, acabamos de leer sobre la autoridad del Hijo. Y ese también es el título que le puse. No quise ponerle un título complicado ni nada, simplemente lo que está aquí en la Biblia. La autoridad del Hijo. Y ahora, voy a ser muy honesto con ustedes. Cuando me estaba preparando para este mensaje, estaba leyendo, no tenía ni idea cómo empezar el mensaje. Estaba ahí como que, ok, ¿cómo voy a empezar? Y algo que me acuerdo, estaba hablando con alguien y me dio un consejo, y de hecho lo tomé. Así que sé que hoy hay personas nuevas aquí hoy, así que no simplemente voy a asumir que sabes el Evangelio de Juan, que lo conoces, de pronto sí, espero que sí, pero quiero pasar a hacer como un resumen pequeño de lo que ya hemos pasado en nuestra serie de Juan. Hemos hablado Jesús, el verbo que se hizo carne, hablamos de eso. Hablamos de los primeros discípulos de Jesús, que Él les dijo, venid y ved. También hablamos de las bodas de Canaán, donde Jesús hizo su primer milagro, donde convirtió el agua en vino. También hablamos de que Jesús purifica el templo. También se habló de Jesús y Nicodemo, donde Jesús le dijo, hey, para que seas salvo debes nacer de nuevo. Y también hablamos de la mujer samaritana, donde Jesús le dice, dame de beber. Y la mujer le dice, si supieras quién soy, no me pedirías de beber. Y la semana pasada estuvimos hablando del paralítico de Betesda, el cual Jesús sanó. Y me gusta este texto porque este texto es una continuación perfecta de esto. Porque en los últimos versículos de esa parte del paralítico de Betesda, vemos que el paralítico está en el templo, se encuentra Jesús y Jesús le dice, ve, no peques más. Después el paralítico va y le dice a los judíos, hey, ese fue el que me sanó.
ahí empieza a donde vamos a hablar. Y lo que empezamos, el primer versículo, los primeros 2 versículos, es lo que Jesús le está hablando a los judíos. Y eso es lo que a mí más me impactó de ese texto. Todo lo que está dicho, se dice sobre Jesús es verdad. Jesús tiene toda la autoridad. El Hijo obtuvo toda la autoridad por el Padre. Amén. Pero lo que más me impactó fue en los primeros versículos 19 y 20 que dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y cuando estaba leyendo ese texto, estaba leyendo también comentarios para entender ese texto bien, y algo que me impactó es que ahí dice: Jehová, Dios, el Padre le dio a revelar todo al Hijo. O sea, quiero que escuches eso. El Padre, Dios, le dio a revelar todo al Hijo. Todo le fue revelado al Hijo. Que ahí, sigamos leyendo, está escrito que Él tiene el poder para tener juicio, para resucitar personas, para darle el vida a aquellos que están muertos, pasarlos de muerte a vida. Él tiene toda esa autoridad. Y algo también que es, bueno, ¿cómo lo explico? Para mí, este texto me tocó porque, como dije, esos 2 versículos son los que más me impactaron. Todo el mundo se enfoca todo lo que puede hacer Jesús, toda la autoridad que le fue dada, todos se enfocan en eso. Él puede resucitar, resucitó a Lázaro, puede sanar enfermos, puede hacer todo. Podemos ver, tenemos una historia ya, 4 capítulos, 5 capítulos y medio, de viendo todos los milagros que puede hacer Jesús. Estamos viendo conscientemente la autoridad que tiene Jesús. Y lo que me gusta es que esa autoridad le fue dada a Él por el sacrificio que hizo por ti y por mí. Esa autoridad no simplemente vino porque Dios dijo, el Padre, te voy a dar la autoridad. No, esa autoridad vino con un precio. Esa autoridad vino con un sacrificio. Aquí podemos leer que Jesús tiene la autoridad, ya la tiene, pero sabemos que en su omnipresencia Él ya sabe que va a ser crucificado. Él ya sabe, para yo tener esa autoridad, para yo poder tener la autoridad de las llaves de la muerte, para poder y vencer al pecado, tengo que sacrificarme por ellos, por ti y por ti. Eso es lo que Él tuvo que hacer para obtener esa autoridad que el Padre le dio. Y muchas personas piensan, ok, se le dio la autoridad, pero hay un paso más que eso, que simplemente la autoridad, que dice en el versículo 19, que es: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Mucha gente piensa que Jesús andaba por la vida así, relajado, caminando. Quiero sanar a tal persona, la sano. No. Todo lo que Jesús hizo, todos los enfermos que Jesús sanó, todas las personas, Lázaro que lo resucitó, todo milagro que Jesús hizo era porque era voluntad del Padre. Nada más y nada menos que voluntad del Padre. Y ahora tú dirás, tú estás en tu lugar, y yo estuve ahí también. Bueno, si Jesús tiene la autoridad, Jesús se le reveló, Jehová, el Padre le reveló a Él, yo también quiero que me revele. ¿Sí o no, iglesia? Yo estoy en tu posición y cuando yo leo, Señor, yo quiero que tú me reveles a mí también. Pero como dije, eso vino con un precio. Pero el que el Padre le revelara al Hijo también vino con un precio. Y ese precio
si te pones a leer los 4 evangelios, vas a notar muchas veces Jesús se apartó. Jesús subió al monte a orar. Jesús se quedó toda la noche vigilando, orando. Algo que muy pocos de nosotros podemos hacer, y me incluyo ahí también. Quedarnos toda la noche orando, buscando de Jehová, buscando el rostro del Señor. Y eso fue así, es como Jesús se le fue revelado todo lo que tenía que hacer. Porque Él iba, hacía los milagros en la noche, cuando todos descansaban, cuando todos estaban haciendo otras cosas. Él decía: no, yo me voy a apartar y voy a ir donde mi Padre, voy a hablar con mi Padre, voy a orar con mi Padre, voy a tener intimidad con mi Padre. Y eso es lo que a nosotros, muchos de nosotros, nos falta, ese deseo de: quiero que me reveles algo, Padre, pero dar ese paso de: hey, voy a ir a tu aposento, voy a ir a orar contigo, voy a buscarte y decirte: Abba, heme aquí, habla que tu hijo oye. Y eso es lo que nos falta a nosotros ahora como iglesia. Que hoy en día la iglesia, el ministerio de oración es el ministerio más débil. Hay un libro que me regalaron que dice una frase que se llama en inglés Why Revival Tarries, que traduce ¿por qué demora el avivamiento? Y una de las frases dice: el ministerio de oración es uno de los menos atractivos para la iglesia, pero es el más importante. Es el que más Jesús puso énfasis ahí. Ora, velad y orad. Velad y orad. Porque podemos adorar, podemos escuchar la palabra. Sí, gloria a Dios, que adoremos, que nuestra alabanza suba a Dios como olor agradable a su trono. Pero nuestra manera de comunicarnos con nuestro Padre es orando. Ese acceso que costó sangre lo tenemos nosotros. Ese acceso que le costó a Jesús su vida lo tenemos nosotros. Tienes que darte cuenta, iglesia, que esa autoridad que Jesús tiene no fue simplemente dada, regalada, no. Tuvo un precio, tuvo un sacrificio. Y nosotros como iglesia, si Jesús, siendo el Hijo del Padre, el Hijo del dueño de todo, fue y se humilló, buscó, se apartó, oró, ¿cuánto más nosotros, iglesia? Cuánto más nosotros debemos arrodillarnos, humillarnos y decir: heme aquí, Jehová, habla que tu siervo oye. Porque mucha gente está en la iglesia, y yo he estado en esa posición también, que mucha gente está y dice: Señor, háblame, quiero que me hables, quiero escuchar tu voz. Mira, ¿quieres escuchar a Dios? Aquí está. 66 libros hay aquí. 66 libros donde puedes escuchar cada palabra de Dios. Y hay muchas personas que me dicen: no, pero yo quiero escuchar a Dios audiblemente. Bueno, léelo en voz alta. Sencillo. Léelo en voz alta. Porque literalmente en esta serie el primer versículo era: en el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Cada vez que lees tu palabra, cada vez que escudriñas la palabra, que estudias, no simplemente lees, la aprendes, te la memorizas, la estudias, estás leyendo a Dios, estás leyendo a Jesús, estás escuchando su voz. Y eso es lo que a nosotros nos falta muchos como iglesia, el buscar, el leer. Muchos estamos, como decía un pastor mío de antes, decía: muchos vienen a la iglesia el domingo, se ponen la máscara de santo. ¿Cómo está, hermano? Bendición. Salen de la iglesia, se quitan la máscara. Viven toda la semana en pecado. Viven toda la semana sin orar, sin buscar. Te voy a decir una cosa. El enemigo no tiene miedo de una fe de solo los domingos. El enemigo tiene miedo de una fe que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
todos los días. Porque ahí está nuestro ejemplo, Jesús. Jesús, al quien se le dio toda la autoridad, a quien todas las cosas pertenecen por Él y para Él, iba y buscaba, iba y leía, iba y buscaba de su Padre. Y ahí, lo que más me gusta también cuando estaba leyendo, es que ahí podemos ver el amor del Padre hacia el Hijo, que le dice: hijo, tú me buscas, bueno, de amor hacia ti, yo te voy a revelar lo que quiero que hagas. ¿Quieres escuchar de Dios? Ve y ora. ¿Quieres saber qué decisión tomar en esa decisión importante? Ve y ora. ¿Quieres saber, no sé, qué escuela quieres ir? ¿Qué quieres montar un negocio? ¿Qué trabajo hacer? Ve y ora. Porque ahí el Padre, por amor, le reveló al Hijo. Por amor, el Padre, por amor al Hijo, le reveló. Pero lo más hermoso que es que el Padre le puede revelar al Hijo, pero el Hijo, por amor al Padre, lo obedece completamente. Porque muchas veces nosotros, y nuevamente digo nosotros porque yo me incluyo ahí también, vamos y decimos: no, tengo que tomar una decisión entre estas dos cosas, pero yo quiero hacer esto. Y después vamos donde Dios y le pedimos: Señor, haz tu voluntad, Padre. Y Jesús te dice: no, eso no, esto. Y salimos y decimos: no, ¿cómo así? Yo quiero hacer lo que yo quiera. Y vamos y hacemos lo que nosotros queramos. ¿Cómo tú le demuestras tu amor al Padre? Y entonces, ¿cómo le estás demostrando tu amor, tu obediencia al Padre ahí? Si le pides: Padre, háblame, Padre, quiero escuchar tu voz, y cuando Él te habla, no haces lo que Él te dice. Y ahora, esa fue la primera parte. Y ahora quiero hablar sobre cómo esa autoridad de Jesús aplica a nuestra vida. Porque debemos tomar la palabra y, así como está en contexto, aplicarla en nuestra vida. Tú me dirás: bueno, Jesús era Jesús, Él era el Hijo del Padre. Ok, pero ahora yo te digo también: tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Tú también tienes acceso a esa misma autoridad. Tú también tienes acceso a esa misma autoridad que Jesús tiene. Por el simple hecho de que Jesús fue a aquella cruz, se crucificó, fue crucificado por ti. Y el momento en que tú dijiste: Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, en ese momento fuiste marcado con su sangre y con su Espíritu Santo, y ahí obtuviste el acceso a esa autoridad para poder hacer las cosas que el Padre quiere. Y hay silencio, así que yo sé que está doliendo. Yo sé que estamos dando en el clavo. Y nuevamente te digo: si Jesús, siendo Jesús, el Hijo del Padre, se fue y se humilló, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? ¿Cuánto más nosotros, que muchas personas estamos aquí: Señor, tengo problemas, Señor, tengo esto? Muchos de nosotros venimos con traumas de la infancia, muchos tenemos problemas de familia, cadenas que vienen arrastrando de hace rato, que el enemigo puso hace años, décadas en nuestras familias. Y Jesús te dice: tú vas a romper con eso. Y nosotros decimos: no, pero ¿cómo lo voy a hacer? Porque tienes la autoridad de Jesús, porque tienes el nombre sobre todo nombre respaldándote, porque no vas por tu nombre. Cuando yo voy y oro por mi familia a romper cadenas, o tú vas a orar por tu familia a romper cadenas, yo no voy por el nombre de Santiago, yo voy por el nombre de Jesús. Yo voy por el nombre sobre todo nombre, el nombre al cual toda rodilla se tiene que doblar. Pero una vez más, ese nombre, esa autoridad tiene un sacrificio. Y ese sacrificio empieza haciendo esto: heme aquí, Padre. Heme aquí. Como acabamos de cantar, con un corazón quebrantado, un corazón genuino,
diciéndole: Señor, heme aquí. Como iglesia debemos decirle: Jehová, henos aquí. Habla, Jehová, que tu siervo oye, que tu sierva oye, que tu pueblo escucha. Porque Él todavía habla, iglesia. Si piensas que Él no habla, es porque no estás leyendo y no estás orando. Porque yo te puedo decir que Él sigue hablando, Él sigue obrando, todavía puede ser hallado. Pero va a llegar el día en que no podrá ser hallado más. Y hay de aquellos que quieran buscarlo en ese momento, porque será demasiado tarde. Porque el tiempo se está acabando. Y hay que despertar, hay que tomar esa autoridad, ese acceso que tenemos al Padre, ese acceso directo al Señor. Y no aceptarlo, tomarlo con autoridad como: hey, soy hijo de Dios, estoy marcado por su sangre, fui comprado con su sangre, puedo ir y hacer lo que Jesús hizo también. Porque incluso Jesús dijo: haréis cosas mayores de las que yo he hecho. Cosas mayores. Y Jesús resucitó a un muerto. Imagínate, ¿cuánto más podemos hacer nosotros? ¿Cuánto más podemos hacer nosotros? Porque tenemos al Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que el problema? Que no le queremos leer esto. No queremos leer. No queremos orar. No queremos venir a los estudios bíblicos. No queremos venir al servicio de oración. No estamos ahí buscando y buscando y buscando y buscando. Eso es lo que debemos de hacer, iglesia. Y tener amor hacia el Padre, para que cuando nos hable podamos decir: Jehová, por amor a ti yo te voy a obedecer. Jehová, por amor a ti yo voy a hacer lo que tú me digas. Jehová, por amor a ti voy a buscarte, Señor. Jehová, por amor a ti voy a ir en intimidad contigo. Jehová, por amor a ti voy a orar. Jehová, por amor a ti voy a leer tu palabra y dejar que esa palabra rompa tu carne cada vez y más, cada día escoger sí por Jehová y no a la carne. Y te digo esto sonando una alarma, con una emergencia, porque el tiempo se está acabando, iglesia. El tiempo se está acabando. Estamos viendo que la iglesia está siendo perseguida en otros países. Pronto llegará el día en que nosotros también seremos perseguidos. Y ahí yo te preguntaré: ¿conoces la palabra? Porque llegará el día en que la Biblia será ilegal, que no podremos tener una Biblia. Así que lo único que vas a tener es la palabra que tienes en tu corazón sembrada. Así que aprovecha ahora que puedes, porque nuestros hermanos que están allá afuera no pueden. Y nosotros que estamos aquí cómodos no lo hacemos. Nosotros que tenemos todas las comodidades aquí no hacemos, no oramos, no leemos. Y de verdad sé que esto está dando en el clavo, porque están muy callados hoy. Y Jesús le está hablando a alguien hoy que le está tocando tu puerta. Él está tocando tu puerta hoy. No sé a quién le estoy diciendo esto, pero Él está tocando tu puerta hoy y Él te está diciendo: yo quiero entrar a tu vida. Abre la puerta, quiero cenar contigo y quiero marcarte, sellarte con mi sangre, para que seas hijo mío, tengas el derecho a ser llamado hijo de Dios. Y con ello la autoridad de Jesús respaldándote. Y lo digo esto con tanta urgencia, si pudiera podría gritar, pero no quiero. ¿Pero por qué? Porque el último punto que quiero tratar lo titulé: al que mucho se le haya dado, más se le demandará. La razón por la que lo titulé así,
Porque nosotros como iglesia, yo lo he hecho, que yo he conocido de Jesús muchos años, casi toda mi vida he sido cristiano. Vine aquí, aquellos que no me conocen, vine aquí como estudiante y tuve mi proceso. Y aquí en Holanda conocí qué es lo que es tener intimidad con Jesús, qué es lo que es hablar con mi Padre. Aquí, hasta donde Jesús me tuvo que traer para yo poder decir: Jehová, te necesito. Y después de haber conocido eso, hubo un tiempo, hubieron muchas veces en el que flaqueé, en el que caí, que pasaba meses y meses y meses sin orar. Y hay un versículo que lo voy a leer, que es un versículo que me marcó desde la niñez y es mencionado en una película, creo que muchos lo conocen, Dios no está muerto. Tienen varias películas, pero ese versículo vino de esa película. Me acuerdo, creo que tenía 11 años. Yo 11 años. Y ese versículo me marcó, que ahora con 23 años, más de una década después, todavía sigue marcado en mi corazón. Que incluso lo tengo en la casa de mis padres, en el armario, lo tengo ahí puesto en la puerta del armario. El versículo es Lucas 12:48. Y si quieres los puedes buscar, pero si no, está bien, lo puedes buscar en tu casa, yo te lo voy a leer. Y dice: mas él que sin conocerlas hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Este versículo me impactó y cuando me estaba preparando vino este versículo a mi mente. Porque como acabo de decir, cuando aceptas a Jesús, cuando aceptas su nombre y eres marcado y eres sellado por su sangre y obtienes esa autoridad, lo que muchos de nosotros la tomamos por poco, no la usamos como debe ser, no la ejercemos, no ejercemos esa autoridad contra las tinieblas que tenemos. Y muchos de nosotros conocemos mucho de la palabra y no hacemos nada. Muchos de nosotros fuimos salvados y puestos en nuestras familias para salvarlos a ellos y no hacemos nada. Y ahí te está diciendo tú que sabes mucho y no lo estás usando, mucho se te va a demandar. El día del juicio, el día que estemos allá parados, Jesús va a estar delante de cada uno. Hey, fuiste salvo, tuviste la oportunidad, pudiste hacer esto, pudiste salvar a tal persona, pudiste proclamar mi nombre, tenías la autoridad para romper esas cadenas. ¿Por qué no lo hiciste? Porque en ese versículo que acabo de leer está hablando del siervo fiel, o infiel, perdón, pero habla que se le dio a varios siervos, se le dio una moneda. Uno lo escondió, uno lo multiplicó. Así que Dios te va a preguntar: ¿qué vas a hacer con la autoridad que yo te di? ¿Te vas a quedar ahí sentado en tu silla, en tu banco? ¿O te vas a parar y vas a tomar la autoridad, vas a tomar tu espada y vas a decir: Satanás, no más, porque voy con la autoridad de Jesús, voy con la autoridad del Hijo, voy con la autoridad del Hijo? Como te digo, es un sacrificio, es algo que debes hacer todos los días. Y otra cosa también que me marcó de esa película es que dice una frase que es: no es fácil, pero es sencillo. Para aquellos que hablan español, puede ser un poquito complicado, para mí también, pero no es fácil, pero es sencillo. Cuando estaba preparando este mensaje, vine a eso también. Y no es fácil decirle que no a la carne. No es fácil decirle que no a la carne, porque todavía estamos en este mundo y todavía tenemos la carne, todavía tenemos las tentaciones, todavía tenemos ese deseo carnal. Y no es fácil cuando la carne viene y te dice: hey, vámonos, no vayas a orar, no vayas a leer la Biblia. Es fácil decirle: bueno, vámonos, no voy a orar, no voy a leer.
Pero también es sencillo decirle no, porque tienes la autoridad de Jesús. Tienes la autoridad del Hijo. Esa autoridad que le fue dada a Él. Y cuando tú nuevamente, te lo digo y te lo repito, cuando aceptaste a Jesús y fuiste marcado con su sangre que fue derramada en aquel madero, que Él te marcó con el sello del Espíritu Santo, recibiste el derecho a ser llamado hijo de Dios. Él te dio esa autoridad y te dice: toma, eso también es para ti. Ve y proclama mi nombre por las naciones. El mandato, la misión más importante de nosotros es ir y proclamar el evangelio por todas las naciones. Tomar esa autoridad. Y muchas personas, y yo te lo digo, yo estuve muchos años ahí, incluso con mi edad. Estuve muchos años ahí con la autoridad en mis piernas ahí sin hacer nada, con mi Biblia tomando polvo. Y llegó el día en que yo me pregunté: ¿cómo puedo estar sentado ahí con la autoridad del Hijo en mis manos para romper toda cadena de todo trauma que me pasó en la niñez? Para romper la cadena de todo dolor que me pasó, de toda preocupación, de mis familiares, de todas las maldiciones que el enemigo quiso tirar sobre mí. ¿Qué voy a hacer yo teniendo esa autoridad en mis pies? ¿Qué voy a hacer yo? Y eso te pregunto hoy: ¿qué vas a hacer tú? Porque al que mucho se le haya dado, mucho se le demandará. Y hoy aquí nadie puede salir de este lugar y decir: no, Jehová, no fui advertido. Porque estás siendo advertido hoy, iglesia. Estás siendo advertida hoy, iglesia. Y no, este mensaje no es solo para ti, sino que es mucho más para mí. Estamos siendo advertidos, iglesia. El tiempo se está acabando. El Rey está cerca. Tenemos esa autoridad. Esa autoridad por la cual Jesús fue y murió. Que incluso Jesús, el Hijo, dijo al Padre: Jehová, si es posible, pasa de mí esta copa, pero tu voluntad sea hecha y no la mía. Que Jesús tuvo que pasar todo ese martirio, todo ese dolor para recibir esa autoridad. Y nosotros simplemente le tenemos que decir: Jehová, heme aquí, entra en mi corazón y perdóname. Es lo único que tenemos que hacer. Y cuando nos descarriamos, ¿qué puede pasar? No debe, pero puede. Es decir, humildemente: Jehová, tú eres Dios y yo simplemente soy un hombre. Perdóname. Quiero volver a casa. Y Él está con los brazos abiertos como el Padre, el Hijo pródigo. Y para finalizar, siempre me gusta decir esto: si se te olvida todo lo que yo dije hoy, si prestan atención a todas las prédicas, siempre digo eso. Pero para finalizar, si se te olvida todo lo que dije hoy, quiero que te acuerdes de estos puntos. Primero, el Padre, por amor, le reveló todo al Hijo. Le dio todo a conocer al Hijo. Le dio toda la autoridad por amor al Hijo. Y el Hijo, en amor al Padre, le obedece completamente. No es simplemente una relación del Padre dando, no, el Hijo también responde con obediencia. Y eso es lo que Jehová nos pide hoy, eso es lo que Dios nos pide hoy, lo que el Padre nos pide hoy: obediencia. Respóndeme con amor, obedeciendo. Porque tengo cosas para ti que tú ni siquiera puedes imaginar. No sé a quién le estoy diciendo esto hoy.
Tengo cosas para ti hoy que no te puedes imaginar, pero es simplemente obedece. Obediencia, esa es la palabra clave. Y el segundo punto, así como a Jesús le fue revelado todo lo que el Padre quería hacer, a nosotros también nos es revelado, pero nuevamente tiene un precio. Como dicen mis padres, nada es fácil en la vida. Todo tiene un precio. Y ese precio que nosotros debemos pagar es en obediencia, en orar, en intimidad, en leyendo su palabra, en conociéndolo, diciendo, podemos decir, Jehová, revélame, quiero saber qué tengo que hacer, pero no leemos. Y eso va a sonar fuerte, pero qué tan hipócritas podemos ser cuando hacemos eso. Que le decimos a Dios, Padre, habla, pero ni siquiera lo buscamos. Si Jesús, siendo el Hijo del Padre, se apartó, subió al monte y oró, vigiló toda la noche y oró, lo hizo, ¿cuánto más nosotros debemos hacer? Él que ya era perfecto, ¿cuánto más? Y el último punto que quiero que te acuerdes, muy sencillo. Al que mucho se le haya dado, mucho se le mandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y ya para terminar, quiero pedirte que te pares y quiero que terminar con una pregunta para ti, iglesia, que es para mí también. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con la autoridad que se te fue dada a ti también? ¿Qué vas a hacer con la autoridad que se te fue dada a ti también? ¿Vas a desperdiciarla? ¿O vas a ir donde el Padre para que se te sea revelado lo que debes de hacer y hacer su perfecta voluntad?